el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi inteligencia, fortalece mi voluntad, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Madre, que le ame y me deje amar por él. San José, enséñame a vivir el momento presente. Santiago Apóstol, ruega por nosotras. El fruto que vamos a pedir para la oración del día de hoy es la unión con Dios. Y vamos a meditar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Te propongo los siguientes 3 puntos para tu oración desde la perspectiva del apóstol. Muy bien, entonces el primer punto sería escuchar a Jesús que habla. Ahí pues nos dice que Jesús iba acompañado de sus discípulos, incluyendo sus apóstoles, y él hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Entonces, para tú como discípulo poder escuchar esta pregunta de Cristo, pues tienes que estar cerca, tienes que estar atenta a lo que Él está preguntando. Como segundo punto, pues debemos saber comprender sus deseos detrás de lo que Él está pidiendo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo puedes tú comprender los sentimientos o los deseos de alguien a través de las palabras o de las expresiones que tiene? Pues conociendo a la otra persona. Y Jesús es una persona que podemos conocer a través de su palabra, a través de la oración. Y qué bueno que estás haciendo oración y puedes llegar a pedirle, ¿no? Quiero comprender tus deseos y así vamos a poder estar más unidos con Él. En este caso, Jesús se preocupa por las personas que lo siguen, para que no desfallezcan, para que tengan algo que comer. Y lo que les da realmente, si te pones a pensar o si conocemos el contexto de este pasaje, los panes de cebada y los pescados era la comida de los pobres. Él no procura que tengan un alimento de primera calidad o que pues sí tengan algún lujo o que estén muy cómodos o que cada quien tenga su platillo favorito, sino que Él busca que tengan cómo mantener el cuerpo, el templo de Dios. Entonces le podemos pedir conocer mejor sus deseos. Y como tercer punto, debemos confiar en su omnipotencia. Aquí los apóstoles realmente tenían dudas sobre lo que Jesús podía hacer. No sabían que Él iba a multiplicar los panes y los peces. Hasta cierto punto, pues lo creían loco. A lo mejor dijeron, no tenemos ni dinero, ni esa cantidad de dinero. Y pues ahí se reflejan bastantes dudas, bastantes faltas de confianza de los apóstoles. Pero está bien, está bien dudar a veces, porque así nuestra fe se fortalece. Pero una vez que hemos visto la omnipotencia de Dios, tenemos que crecer en la confianza. Esa es nuestra responsabilidad. Ir creciendo un poquito más cada vez
que Él nos procura algo. Primeramente ser agradecida y posteriormente crecer en confianza, en que no importa lo que tú creas que te falte, no importa lo que tú creas que necesitas o que está mal en tu vida, hay que confiar en la omnipotencia de Dios siempre. Y así en estos 3 puntos, el primero, escuchar a Jesús que habla, el segundo, comprender sus deseos y el tercero, confiar en su omnipotencia. Contemplar estos 3 aspectos en los apóstoles y después en mi vida es que voy a poder trabajar o pedirle a Cristo que me dé este fruto de la oración, que me dé la unión íntima con Dios. Y al respecto de la gran solemnidad del día de hoy de Santiago Apóstol, pues podemos mencionar que él es el patrono de España, que fue el que evangelizó primero ahí la península ibérica. Gracias a él o en su honor, muchísimas personas realizan el camino de Santiago año con año. Y bueno, él fue el hermano de Juan Apóstol, era hijo de Salomé, una de las mujeres que sirvió a Jesús y que lo acompañó en la cruz. Y él también, Santiago, fue un testigo predilecto. Junto con Pedro y Juan, pues estuvieron presentes en la transfiguración del Señor, cuando la hija de Jairo fue resucitada, y también lo acompañaron en el Getsemaní. Y el venerable padre Tomás Morales nos dice que él fue un testigo predilecto, no solamente porque estuvo con Cristo en estos momentos, sino porque fue el primero en beber el cáliz del Señor, el primero en dar la vida por Cristo. Entonces, que Santiago Apóstol nos alcance esta gracia de caminar evangelizando. Nos quedamos en oración.